Bien, señores, se anularon o no se anularon, se postergaron las elecciones provinciales que estaban previstas para el día 4 de julio. Y el día 4 de junio comenzaba la actividad proselitista. Bueno, finalmente se terminó postergando eso. Probablemente mañana miércoles conozcamos la nueva fecha del proceso electoral en Salta. No solamente se van a elegir diputados, senadores, concejales, sino también los constituyentes, que son los que van a reformar la Constitución en Salta. 60 constituyentes va a haber en toda la provincia de Salta. Son los temas que nosotros queremos tocar esta noche, que vayas conociendo quiénes son los candidatos a constituyentes, cuáles son las propuestas y a qué partidos representan. Eso lo vamos a empezar a ver esta noche acá en La Huella Periodismo Ciudadano. Ya vengo. Ya estamos de retorno acá en La Huella después de la presentación para abordar un tema que es importante que lo analicemos cada vez que uno pueda, aunque sea a rigor de parecer insistente. Pero vamos a modificar parcialmente nuestra Constitución y es un imperativo de cada uno de los ciudadanos conocer, entender, interpretar qué es lo que se va a hacer con el texto constitucional, porque va a ser la ley fundamental que nos rige a todos. Entonces eso no puede caer solamente en manos de un grupo que crea que debe hacer, aunque represente a otros, lo que quieran. Es importante por eso que escuchen a cada uno de los que nosotros vamos presentando su claridad conceptual, su idea, el enfoque del tema, hacia dónde quieren ir en estos 15 artículos que son los susceptibles, según la ley 8239, que se ha votado para la reforma parcial, modificar. Yo siempre dije que habría que modificar algún artículo más para que la Constitución tenga en esta reforma una reforma más sustancial, tal vez más abarcativa, que le dote a la Constitución fundamentalmente de los objetivos que tiene la reforma, que es hacer una mejor Constitución. Y que además haya buena fe en los constituyentes, que haya una técnica legislativa que sea acorde a lo que se va a hacer, para que no haya después interpretaciones, ¿qué te puedo decir?, difíciles de entender, o que tengamos que recurrir a la Corte para que interprete lo que cualquier ciudadano debería poder interpretar. Esos son los postulados sobre los cuales debería moverse esta reforma. En la noche de hoy me acompaña la doctora Sonia Escudero, no la conoce todo el mundo. Ella es candidata a convencional constituyente del Frente de Todos, por Salta Capital obviamente. El doctor Fernando Lardíez, que es candidato a convencional constituyente de Juntos por el Cambio Más. Y también María Tusnelda Castañares, candidata a convencional constituyente por la Unión Cívica Radical de Salta Capital. Les agradezco a los tres que estén conmigo en la noche. Gracias por la invitación. Quiero decirle algo otra vez a la gente también, les recomiendo porque es interesante. Este libro, que de paso les agradezco a la doctora Escudero que me lo acaba de regalar, a ver si la cámara me puede tomar. Háganme un primer plano. Ahí está. ¿Lo tienen? Ya está en venta en las principales librerías de Salta para que tomemos contacto con esta literatura que seguramente va a enriquecer el pensamiento, la forma de actuar, de mirar la realidad hoy, en pleno siglo XXI. Víctimas de la justicia patriarcal. Hay muchos hechos que la justicia no resuelve, o que si los resuelve, lo hace con esta visión, y convierte a la gente en víctimas. Después vienen los resultados, las consecuencias de eso, que es lo que nosotros llamamos la sociedad patriarcal, que es la que necesitamos despojarnos. ¿Algún comentario me puede hacer usted? Yo más o menos no lo leí el libro, me lo acaba de regalar. Bueno, el libro es una adaptación de una tesis de una Sí. maestría en desarrollo humano
donde yo busco investigar si los malos resultados que tienen los indicadores de Salta de las mujeres, embarazo adolescente, mortalidad materna y femicidios, tienen alguna vinculación con las decisiones de los jueces. Correcto. Y, que es un tema que usted lo viene tratando hace mucho tiempo. Desde hace muchos años. Y bueno, y los resultados son que efectivamente en Salta hay una justicia patriarcal, o sea que está todavía llena de estereotipos y prejuicios de género, y eso lleva a que tome decisiones que son en contra del avance de los derechos de las mujeres, muchas veces en contra de la legislación, en contra de los derechos de los tratados de derechos humanos. En el tema femicidios analizo desde la perspectiva del cumplimiento del deber de debida diligencia, digamos que eso, cuando se investigan violaciones a derechos humanos, hay estándares con los que los jueces tienen que investigar. Investigo 3 crímenes, muertes violentas, la de Cintia Fernández, el caso de Cassandra y Uria, las jóvenes francesas, y el caso de Luján Peñalba y Janina Noech. O sea que es un, ¿qué le puedo decir? Un abordaje profundo sobre esta temática, que lo hace desde el punto de vista jurídico, me imagino. Efectivamente, desde el punto de vista jurídico y de las ciencias sociales, ¿no? Y de la ciencia política también, porque no solamente hago el análisis y el descubrimiento de cuáles son las fallas, sino que además hago propuestas de modificaciones, cuáles son las modificaciones que deberíamos llevar adelante para dejar atrás esa justicia patriarcal y para que empecemos entre todos a cambiar esos índices tan horrorosos que ponen a Salta al tope, ¿no? de cuestiones muy duras, porque digamos, somos la 4ª provincia en número de femicidios, por ejemplo. Ahí estamos viendo que hay un problema de violencia de género tan grande, y la violencia de género que mata es el último escalón, pero empieza muy temprano. Por eso es que el abordaje en la educación es tan importante. Vamos a la pausa un minuto y volvemos, dale. Señores, estamos de retorno acá en La Huella, Periodismo Ciudadano. Y ahora sí nos vamos a someter ya al tema del tratamiento de lo que va a ser el tema de la reforma parcial de la Constitución. Los 3 son candidatos, representan a distintos partidos políticos, pero quiero saber qué nivel de representación es el que tutelan. En el caso, por ejemplo, de Fernando Lardíez, él es candidato convencional constituyente por Juntos por el Cambio. ¿Viene de la política, Lardíez? No, yo soy un abogado particular, ejerzo la profesión, así que es la primera vez que estoy incursionando esto, porque yo creo firmemente que es el camino de inmiscuirme. ¿El camino de qué? El camino para tratar de solucionar el país. Yo ¿Qué entiendo cosa? El populismo que hay, y específicamente el populismo judicial que hay. Pero acá. perdóneme, no me entendió usted ni yo le entiendo a usted. ¿Cuál es el camino que usted dice que es el que tiene que recorrer? ¿El de la política? Claro, estoy incursionando Porque en esto no es política, política, le digo una cosa, esto es otra cosa, esto es un servicio seguro. ciudadano que van a prestar. Primero porque es ad honorem, Sí. segundo porque tiene solamente 60 días, y tercero porque puede ser una persona que no venga de la política y que por imperativo de la ley tiene que quedarse en un partido político para poder hacer o presentarse como constituyente. Eso no quiere decir que vaya a hacer política. Seguro. Ahora, si usted quiere hacer política, ya la otra política. Yo ejerzo la profesión particular, me va muy bien, pero quiero ser responsable, y desgraciadamente uno no puede candidatearse de manera individual, lo tiene que hacer a través de un partido político. Entonces, por eso es que estoy en este espacio, que es Juntos por el Cambio Más, que es el PRO y ahora Patria, y el radicalismo en algunos departamentos. ¿Por qué está en ese espacio y no en otro? Porque me identifico con el PRO, con sus valores. ¿Qué valores tiene el PRO? Y el valor de la verdad, el valor de respetar la palabra empeñada. Nosotros somos un espacio joven, un espacio nuevo, gente que viene de fuera de la política, que somos profesionales. No, me digo joven no en el sentido de la edad, sino en el sentido de que estamos, por ejemplo, está Pedro Rumi, que es candidato a diputado y es una persona mayor, y que también se inmiscuye en política por los nietos, por los hijos. Yo en mi caso lo hago por mis hijos, porque a mí no me gustaría que mis hijos se fueran del país, y me tocó
ser candidato como convencional constituyente en un momento realmente importante, que se está por reformar la Constitución Provincial de Salta de manera parcial en algo muy trascendente como es la designación de los jueces de corte. Claro. Ahora vamos a llegar a esos temas. Primero quiero que la gente reconozca quiénes están sentados conmigo. María Tusnelda Castañares también es abogada y ella es candidata convencional por la Unión Cívica Radical. ¿Está en la política usted también? Sí. ¿Viene de la política? Sí. ¿Hace cuántos años que está en la Unión Cívica Radical? ¿Se acuerda? Desde los 18 años. De los O sea 18 que Ajá. más de 50 seguro. ¿Y por qué está de candidata en este caso a convencional constituyente? Bueno, en principio porque me interesa el tema. Además, yo ya fui constituyente. Ajá. En la reforma del 86. Fui constituyente por la Unión Cívica Radical. Y entiendo de que en esto tenemos... A mí, en principio, me parece muy acotada la reforma, ¿no? Y me hubiera gustado que el gobierno, cuando decidió la necesidad de la reforma, convocara a los otros partidos políticos, porque quizás hubiera salido un temario mucho más interesante, mucho más amplio. Yo lo encuentro como muy acotado, como si fuera que en 2 o 3 cosas se agota la necesidad de esta reforma. Bueno, es lo que decíamos al comienzo. Sí. Pero ahora nos vamos a someter ya técnicamente en lo que se pueda, porque acá no todo el mundo conoce lo que es una constitución, las formas de resolver la reforma y demás. Simplemente queremos que... ¿Está bien o está mal que el gobierno haya dilatado, haya postergado el tema de las elecciones? Está perfecto. O sea, debiera haber una sola elección este año si sigue la pandemia y deberíamos unificarla con la nacional. Esto de que Salta vota por el voto electrónico y la Nación voto papel, ya se hizo. Se hizo en el 2017 y no pasó absolutamente nada. Salta elige solamente 3 diputados nacionales. Pero no es el argumento creíble. No, 3 diputados nacionales, no es que vayan a ver 50.000 boletas, no. O sea, se hizo, estaba la máquina y después estaba el box, donde la persona elegía la boleta y ponía en el sobre. No hay ningún inconveniente. La pandemia nos obliga a postergar todos los debates, digamos, las discusiones políticas que muchas veces generan enfrentamientos muy duros. En este momento los argentinos tenemos que estar muy unidos para superar este momento tan grave como es la pandemia. Colaborar todo lo que se pueda con el tema de la vacunación, avanzar en la vacunación, pero además colaborar en mantener la distancia, usar el barbijo, o sea, todo lo que se pueda para disminuir los contagios. Está muriendo mucha gente. La pregunta ahora es esta. El gobernador había dicho las elecciones van a ser el 4 de julio, pero estaban supeditadas todo ese calendario del proceso electoral que finalizaba el 4 de julio con las elecciones a la consideración sanitaria y epidemiológica de la provincia. Ahora dijeron no, la situación está caliente, está complicada, vamos a posponer las elecciones. Seguramente mañana miércoles el gobernador va a decir cuándo van a ser las elecciones. La ley lo faculta para que él, en forma unilateral, pueda convocarlas. Pero hay una petición de la oposición que dice, a ver, ¿por qué no nos convoca a nosotros y en forma conjunta podemos decir qué fecha sería recomendable hacer las elecciones? Si eso fuese así, ¿qué fecha sugerirían ustedes, por ejemplo? Es lo más razonable. Yo te quiero aclarar, Jorge, que no es una decisión tomada voluntariamente por el gobernador, fue exigida por nosotros. Ajá. Yo personalmente en las redes se lo pedí, y Chiván también se lo pidió, o sea, no es algo que él haya decidido, fue impuesto, así no es una imposición, una sugerencia. ¿La fecha del 4 de julio? Suspender las elecciones. Suspender las elecciones. Ahora hay que unificarla con las nacionales, porque por una cuestión, digamos, lógica y razonable, si el gobernador está más allá de la autonomía provincial que tiene Salta, si él está decidiendo epidemiológicamente todo lo que decide el presidente de la Nación, bueno, consecuentemente debería unificarla con las nacionales. Aparte, como dice el autor Escudero, ya hay un antecedente que fue en el 2019. 17. 2019 me parece que fue participé. en las PASO, ahí fue que fue de la mano con las nacionales. Ajá. Y, o sea, hay un antecedente del mismo gobernador, o sea, el que las plegó a las provinciales con las nacionales. No se entiende el motivo por el cual ahora no quiere hacerlo.
salvo una pretensión de ventaja electoral que no está bien, digamos. Deberías pensar ¿Cuál más bien- sería la ventaja que tiene hacerlas en forma separada? No lo sé, pero por una cuestión económica no somos un país rico y menos en este momento como para hacer dos elecciones. La gente, a ver, nosotros debemos pensar en el pueblo y el pueblo está cansado de tener tantas elecciones. O sea, menos mal que suspendieron las pasos provinciales, si no hubiéramos tenido 4, ¿no? Aparte, los fundamentos del decreto 241/21 Sí. nacional dicen que se van a suspender las elecciones por el cuestión del frío, que todavía en agosto y septiembre, respectivamente pasos y nacionales, hace frío. De modo que la fijó para octubre y noviembre. Entonces debería hacer lo mismo el gobernador. ¿Usted cómo lo ve? A mí me parece María que hubo Tusnelda? mucha improvisación en este tema, porque yo creo que cualquier... De la fecha estamos hablando. Sí, de las fechas, por supuesto. Sí. Que pienso que cualquier persona se hubiera dado cuenta, estamos desde marzo del año pasado con el tema de la pandemia, haber fijado como fecha el 4 de julio, en pleno invierno, con todo el sistema sanitario endeble, porque la verdad que yo creo que ahora aparecieron vacunas, era todo muy confuso. No había, después había, los hospitales no están preparados. Haber puesto en la fecha del 4 de julio para mí fue imprudente. No. Pero Por ¿a lo qué menos. obedece? Lo importante es que ustedes saquen una conclusión. ¿A qué obedece? ¿Es un capricho del gobernador? ¿Es un voluntarismo? ¿O él tiene una ganancia política que no la revela a la ciudadanía hoy? Yo creería que sí, ¿Cuál? que sí. Debe tener un interés para haber cambiado esto y ponerla a una fecha tan que era casi caía de Maduro que iba a suceder esto. Pero él debe haber tenido algún objetivo, algún interés particular para que esté muy lejos de las elecciones nacionales. Y yo pienso que lo mejor en este momento, coincido que la fecha sea conjuntamente, por muchas razones, no solamente porque... Yo creo, Jorge, que al armarse los dos frentes que apoyan a Sáenz, surge con claridad cuál es su necesidad política de separar la elección provincial de la nacional. Porque, digamos, hay un espacio que en la nacional va a ir con Juntos por el Cambio y está el espacio justicialista que obviamente va a ir con el Frente de Todos. Entonces, el gobernador en una elección provincial puede manejar eso, pero en una elección nacional tiene que decidir, bueno, de qué lado está el gobierno de Salta, ¿no? Claro. Con cuál de los sectores que hoy disputan el poder a nivel nacional. Pero además no Yo nos olvidemos que sí. el gobernador no está solo. Claro. Él tiene un frente donde hay muchos intereses y hay inclusive intereses difusos, ¿no? Entonces tiene que tratar de amalgamar todas esas voluntades para poder seguir ejerciendo el liderazgo, inclusive de los dos frentes, como dice la doctora Escudero, que ahora tiene. Uno es Gana Salta y el otro es Unidos por Salta, creo que se llama, donde por un lado está el Partido Justicialista y los partidos satélites, y por el otro los que lo llevaron al triunfo en la Intendencia y en la actual gobernación que está haciendo Sáenz. Yo creo que el gobernador Sí. no debería apresurarse a fijar una nueva fecha, porque no sabemos cómo evoluciona la pandemia, cómo van a estar los números en Salta. Él puede decir agosto y vamos a estar muy mal, septiembre y vamos a estar muy mal. ¿Qué Me quiere parece que decir? no hay apuro. ¿La fecha la va a poner la pandemia? No, exactamente las posibilidades reales de hacer semejante movilización de personas. Y nosotros como candidatos necesitamos salir a hacer campaña. ¿Cómo vamos a hacer? Para comunicarlos con las personas, ¿no? Con la ciudadanía, para explicarles qué es lo que se va a modificar y qué es lo que nosotros pensamos y por qué. Necesitamos reuniones presenciales. O sea, no podemos hacerlo en medio del invierno, en lugares cerrados donde hay mucho contagio. Hace falta, la campaña electoral es muy importante, hacen falta reuniones presenciales. Entonces me parece que hay que esperar que pase el invierno y tal vez cuando se haya avanzado en suficiente vacunación que permita pensar que hay una inmunidad de rebaño, por lo menos las personas de riesgo, entonces sí decir, bueno, estamos en condiciones de organizar una campaña electoral que va a ser breve, austera, pero también la movilización que implica el acto electoral, ¿no? Muy bien, terminado esto o dicho esto, vamos al otro tema. La ley 8239, que es una ley provincial votada por la legislatura provincial para la reforma, habilita primero que se haga la reforma, después qué artículos se van a tocar en la reforma. Están de acuerdo con la reducción de los mandatos, me imagino,
que es, digamos, la base de la reforma. El gobernador dijo, señores, es necesario, es un imperativo, que los ejecutivos no puedan durar in eternum. Salta tenía, eso te digo como para que lo vayamos revisando, la posibilidad de ser una sola vez gobernador de la provincia de Salta. Después se reformó y se llegó a 2 veces y después a 3 veces. Entonces se ha visto ya con suficiencia que los terceros mandatos no han sido lo que uno esperaba que podían ser. Ya es demasiado tiempo, ya dieron todo lo que podían dar. 12 años es una eternidad y nosotros, lejos de avanzar, hemos empeorado con los 2 gobernadores que hicieron uso de estos 3 periodos. Y también con los intendentes, ese es el otro tema. ¿Y qué pasa con los legisladores? Los legisladores también tienen que tener 2 periodos, o en el caso de los legisladores debería ser diferente, como ocurre en otros países. No es lo mismo un cargo ejecutivo que un cargo legislativo. ¿Cómo lo ven al tema? Bueno, sobre ese específicamente, para no confundir a la gente. Lo que pasa es que antes de entrar específicamente a los puntos concretos de la reforma parcial, corresponde decir que cuál es el verdadero interés en la reforma parcial de la Constitución, porque esta fue convocada, digamos, para reformar ciertos puntos y haciendo creer a la sociedad como que, bueno, este gobernador o este gobierno se autolimitaba en los mandatos. Acaba de decir Marocco, el vicegobernador, señor vicegobernador, que el gobernador actual tiene la posibilidad de ejercer los 3 mandatos, o sea, con lo cual no hay una autolimitación real. No, pero eso se pidió, claro, que la reforma sea abarcativa de este gobierno. Ya si Marocco viene con eso, es una gran agachada de Marocco. Muy importante decirlo, porque no hubo consenso social. Porque una reforma, para que tenga viabilidad, tiene que tener consenso social. En los fundamentos del decreto que incorpora el proyecto de ley y encima lo ingresaron por el Senado, dice que no, que se recabó la información de los partidos políticos, de los colegios profesionales. No es así. Realmente no fue así. La sociedad no sabe. Yo hice un video el otro día y diciendo que, bueno, que iba a ser convencional constituyente, y me decían, ¿qué es convencional constituyente? La gente no sabe qué es. Le expliqué que para reformar la Constitución, cuál es la función del convencional constituyente, y es tan relevante, y bueno, por eso yo quiero que sepa la verdad la sociedad, cuál es la intención de esta reforma, que es fundamentalmente modificar la duración del mandato de los jueces de corte. Eso es lo neurálgico. ¿Sí? Y a su vez estamos habilitados para modificar también como convencionales constituyentes la forma de elección de los jueces, que eso es lo más importante que lo primero. Hace muy bien en apuntarlo, Fernando Lardíez, porque con la agudeza que veo que le caracteriza, está dando un punto central para que vos lo tengas en cuenta. Porque nosotros entramos por el otro lado, cuando en realidad lo importante va por el otro. Es como el tero, grita acá, pero los huevos los tiene puestos en otra parte, ¿no? Entonces, lo legal no siempre va de la mano de lo moral. Entonces, si el gobierno dice, yo legalmente estoy habilitado para quedarme 3 mandatos, pero por el otro lado estoy diciendo, el que venga tiene que quedarse 2, ¿qué autoridad moral tiene para pedirle al otro si está haciendo uso de lo que él criticó? Alguna vez en la vida hay que empezar a decir verdades. ¿Cómo lo ve usted, Bueno, yo, como decía al comienzo, me parece que esta propuesta de reforma es muy acotada, porque no se circunscribe solamente al término del mandato o a la forma de elección. Porque, por ejemplo, yo considero que lo que para mí está muy mal es el tema de la reelección indefinida. Sí. Eso es lo que me parece que está mal. Quizás habría que analizar, no creería yo que sea conveniente acortar el mandato, sobre todo de los diputados y senadores, ¿no? Pero sí la reelección indefinida. Yo conozco diputados que están desde el 86 hasta el día de hoy. O sea, eso yo creo que va en Bueno, contra. usted lo tiene al propio Godoy, que empezó el año 99 y fue más de 20 años diputado y 18 años presidente de la Cámara. Claro. Porque lo insostenible es que no
varíen las autoridades de Cámara. Claro. O sea, Bueno, no ahí ponga está a manejar la caja, Ahí que se queda está para el siempre. tema. Claro. Claro. ¿Cómo ve eso usted, doctora Escudero? Bueno, Hay dos planteos acá ya, ahora me interesa sí, escuchar el suyo. sí, bueno. Yo creo que hay que volver a la Constitución original, la que rigió hasta el año 98, de un solo mandato. Los gobernadores podían después dejar pasar 1 o 2 mandatos y volver a presentarse. Eso fortalece los partidos políticos, porque el partido político que está en el gobierno se va a preocupar de que haya candidatos de recambio para que siga el proyecto de gobierno. Entonces, ese es el modelo que tienen Chile y Uruguay, que son perfectamente estables y con economías que van bien. Legisladores, yo tengo mis dudas, porque creo que la tarea del legislador, el que no maneja ninguna caja, el que representa bien a su pueblo, ¿por qué lo vamos a limitar, ¿no? Es una tarea que se aprende mucho y que necesita tiempo. Un jefe de bloque usted no lo tiene de un día para el otro. Pero aquí coincido con Fernando, que podemos pasarnos tiempo discutiendo eso que no es lo esencial, cuando lo esencial es Poder Judicial y Auditoría General de la provincia. Yo me pregunto, ¿cuáles son los problemas que tiene Salta? Pobreza, desigualdad, violencia de género, corrupción e impunidad. Con esta acotada reforma, ¿tenemos la posibilidad de solucionar algo? Si hacemos las cosas bien, si trabajamos constructivamente, tenemos la posibilidad de reducir corrupción e impunidad si corregimos Poder Judicial y Auditoría de la provincia. Entonces, a ver. ¿Cuál sería la forma de corregirlo? Poder Judicial. Vamos por el Poder Judicial. Poder Judicial, es lo más importante. Nosotros, lamentablemente, la reforma no autoriza revisar las competencias de los jueces. La Corte de Salta tiene competencias políticas extraordinarias. Entonces, no hay independencia externa porque es una Corte demasiado vinculada al poder político, y no hay independencia interna de los jueces porque esa Corte, que es su superior tribunal, tiene unas potestades extraordinarias sobre los jueces. Decide los ascensos, decide quién ingresa, tiene el poder disciplinario, decide con qué recursos humanos y materiales va a contar el juez y puede destituirlo porque preside el Consejo de la Magistratura. Además, puede dejar sin efecto leyes y decretos de los otros poderes y además tiene todo el poder electoral. Ese superpoder, o sea, no puede, está fuera de todo control democrático, no puede tener mandato de por vida. Tiene que tener un mandato acotado en el tiempo sin posibilidad de reelección. La reelección es el vicio más grave que tiene la Constitución, porque el juez sabe que su renovación en el cargo depende de que sus sentencias no enojen al poder. Entonces siempre las decisiones son a favor de los poderosos y los que sufren son los sectores vulnerables. Y el otro tema es el que agudamente señala Fernando, la forma de selección de los jueces de la Corte. Porque si sigue siendo el gobernador el que nombra a los jueces y nombra a sus amigos, a gente de su círculo íntimo, que le garantiza la impunidad, estamos en la misma. O sea, un poder político, digamos, dominando al poder judicial. Entonces, forma de designación de los jueces y prohibición de reelección son esenciales en esta reforma constitucional si de verdad queremos un poder judicial independiente, que lleguen los mejores, las mejores, que lleguen los que tienen probada honestidad, probada capacidad y que vayan a hacer un servicio público, ¿no es cierto?, culminar una carrera dando lo mejor de sí para que tengamos una justicia mejor y para reducir esas desigualdades y esta enorme pobreza y la corrupción y la impunidad. Decíamos hace un momento que la reforma, en este caso precisamente de la Corte, está señalada en la Ley 8239, que es la aprobada por la legislatura, donde dice taxativamente los artículos que son susceptibles de reformar. Así habla del 156, es este que estamos diciendo, pero probablemente sea muy importante o imperioso abarcar también el 154 y el 152, que tiene que ver con la presidencia de la Corte y que los miembros o el presidente de la Corte no sea in eternum, que es el tema que acaba de tocar usted. El problema es que no está habilitado. No está habilitado para tratarlo. Los convencionales constituyentes solamente podemos tratar los artículos solamente habilitados. los que están ahí. Por eso digo que sería muy importante
se puede todavía hacer. Sí. Puede haber una modificación de la ley, sí, modificación, una modificación de la ley, supletoria, sí. lo que fuese. Pero ahí debería llamar a los otros partidos políticos, Sí, ¿eh? sí, Porque sí. esto tiene que ser consensuado. La Constitución no es algo que se haga para modificarse todos los años, No. sino tiene que Claro. tener perdurabilidad y tiene que lograr consenso en la población y que tiene acceso a esa Constitución y que se cumple lo que dice. Porque si no parece, el otro día leí una frase que me encantó, dice, es mucho más fácil hacer una Constitución, redactar una Constitución, que cumplirla. Así es. Bueno, Claro. para redactar estamos todos, Así para es. concluirla. Así es. Bueno, tengo 30 segundos. Una consideración sobre el tema de la Auditoría General de la provincia. Ah, ¿ya está? Tengo otro bloque. Entonces vamos a la pausa un minuto y volvemos, dale. En la huella Periodismo Ciudadano me acompaña en la noche la doctora Sonia Escudero, la doctora María Tusnelda Castañares de la Unión Cívica Radical y también el doctor Fernando Lardíez por Juntos por el Cambio Más. Los tres abogados, los tres candidatos a convencionales constituyentes en esta elección. Habíamos dicho el tema de la Corte. ¿Cuáles eran las razones que se deben impulsar y abarcar para obtener los fines que se tuvo en mira al promover la reforma? Porque si no, no tiene ningún sentido hacer una reforma. Ahora, ¿qué pasa hoy con los jueces de la Corte? Porque en algún momento se pretende creer de que se hace la reforma para solucionarle la vida a los jueces de la Corte. Si van a estar 15 años, si 2 periodos, si se jubila, si no. La reforma es para solucionar el problema a la gente, Así es. no solamente a los 9 jueces que tenemos en la Corte. Entonces, allí surgió distintas formas de concebir primero el problema y de dar la solución después. Algunos dicen, no, que los jueces entren cuando tengan 55 años. No está habilitado. Claro, no se puede. Entonces, con 10 años ya se jubila el juez y va tranquilo a su casa. Otros dicen, no, el juez puede ser de 30 años, pero lo importante es que esté un solo periodo y después se vaya. Ese periodo puede ser de 8 años, puede ser de 7 o puede ser de 6. El Colegio de Abogados tiene sentada una posición en ese sentido y lo dijo acá el presidente del Colegio de Abogados. Ahora, ¿cómo ve usted, doctor Escudero, el tema ese que estamos planteando, la duración del tiempo en la Corte de los ministros de la Corte? Bueno, yo hice un estudio comparado, ¿no?, de los países en Sí. América Latina. Los europeos tienen mandato de entre 9 y 12 años, ¿no? En América Latina tenemos, el más largo es el de 15 años en México, le sigue Colombia con 8 años, Ecuador 7 años, Bolivia 6 años, o sea que entre 5 y 15 años se Ese puede... es más o menos el tiempo. Sí, yo lo que creo es que tiene que ser un mandato más amplio que el del gobernador, o sea que hay que ver cómo se resuelve lo del gobernador para ver, bueno, el mandato de los jueces, pero asegurar, y ahí vamos a necesitar una pluma muy fina, una cláusula transitoria que establezca bien que los recambios sean escalonados, que no se venzan 3 mandatos de jueces simultáneamente, sino que los recambios sean escalonados en el tiempo, porque eso nos va a permitir esto que necesitamos en la Corte, que haya continuidad, pero al mismo tiempo adaptación de la jurisprudencia a los nuevos valores que la sociedad va construyendo a través del proceso democrático, ¿no? Y que es lo que hoy está faltando en la Corte. No queremos una Corte anquilosada, queremos una Corte que vaya evolucionando porque queremos mejorar el acceso a la justicia, mejorar la situación de eliminar las desigualdades, las discriminaciones. Eso es lo que hay Y que para hacer. eso seguramente también habría que reformar la forma de la selección de los jueces. Sin lugar a dudas, sin ¿Por lugar a qué? dudas, porque hoy el gobernador designa a las personas de su agrado. Basta que sea gobernador, que sea abogado y tenga 30 años. Se da la paradoja que para ser juez inferior hay que pasar por un concurso, el Consejo de la Exactamente. Magistratura, dar un examen escrito, ¿no?, una entrevista, y para ser juez de la Corte basta ser amigo del gobernador. Y los ¿Y por qué llegamos a lamentablemente, naturalizar eso? bueno,
Y ¿Por qué nadie se quejó de lamentablemente eso? la experiencia ha demostrado, no, la gente se queja de la falta de independencia de los jueces de la Corte, Sí, la no gente quepa- se queja de la claro. politización de los jueces de la Corte. Entonces, empieza por la designación. Las últimas designaciones estamos viendo personas no calificadas para el cargo o una carrera judicial que salta de secretario a juez de la Corte, o sea, lo cual es imposible, ¿no?, en cualquier sociedad, porque la carrera judicial requiere, bueno, distintos escalones que van mostrando, ¿no?, las calidades para Y ser la juez de la capacidad. Corte, la capacidad, Y la experiencia. la intachabilidad, Que es otro tema etcétera. importante. Y después personas del círculo íntimo que pareciera ser que están ahí para garantizar la impunidad, para que haya causas que no se investiguen. O sea, todo eso ha generado un enorme desprestigio de la justicia. Entonces, hay que sacarle al gobernador esa potestad de nominar a los amigos. Hay que poner un filtro, un consejo asesor, ¿no es cierto?, con participación, como es en muchas constituciones, participa un representante del Colegio de Abogados, un representante de los jueces elegidos, entre ellos por voto secreto, representantes de organizaciones de la sociedad civil que están interesados en el funcionamiento de la justicia. Entonces, las universidades, ¿no es cierto?, representación de Claro, las sí. universidades. Entonces, ese consejo asesor puede hacer la selección de todos los que se hayan presentado. Y eso da la posibilidad que cualquier abogado, magistrado, que sea catedrático, puede presentarse. Y bueno, lo seleccionarán los mejores, las mejores, será una terna, y esa terna sí se la pueden pasar al gobernador. Lo puedo limitar al gobernador, elija de esta terna porque estas personas estamos seguros que reúnen las condiciones de intachabilidad, de probidad, capacidad, de una trayectoria impecable, que es lo que esperamos de un juez del máximo Tribunal de Justicia. Fernando. Y bueno, desde nuestro espacio también nos oponemos a eso, pero no nos oponemos por la oposición misma, sino una oposición constructiva, seria, institucional. Yo le decía, el otro día me hicieron un reportaje en el Tribuno que salió y me decía que yo llegaba regañadiente a esta convención constituyente, como si vendría enojado y me vendría oponiendo, pero lo hago realmente desde el punto de vista que me tocó y lo hago seriamente porque es mi oportunidad. Yo no consentí la forma de elección de los convencionales constituyentes, que se hace a través de la forma de elección de los diputados. Sí, se asimila a eso. Que Sí. en el 2003, usted sabe, Jorge, que hubieron dos frentes, uno sacó el 50% y el otro el 49,98, 50,021, 49, y sin embargo, para el gobierno de ese momento, le dieron 38, se alzó con 38 bancas, y para la oposición 22. Entonces, eso estamos cuestionando, personalmente lo estoy cuestionando, pero no porque me quiero poner, sino Bueno, porque pero creo... eso tiene que ver con la representatividad. Tiene que ver con la representatividad, Claro, y lógico. si en el caso que no hagan lugar la medida cautelar, quizás se suspendan las elecciones respecto de los convencionales constituyentes, de la Convención de la Reforma Parcial de la Constitución, y bueno, marque un camino, quizás, digamos, como para después modificar el sistema de elección de los diputados, porque usted sabe que para Diputados y tenemos un sistema- senadores. Diputados y senadores peor todavía. Así es. Fíjense lo que va a Así pasar que- ahora con el senador por capital, Sí. aquí en Salta, ¿no? La cantidad de votos que necesita un senador por capital y uno que está en Iruya o el otro que está en La Poma, lo que significa Claro, eso. seguro. Va. Entonces, eso es respecto de la representatividad, como Sí. usted decía. Pero concretamente respecto de la designación de los jueces, la duración del mandato, nosotros nos oponemos a que sean inamovibles permanentes, ¿no? Pensamos que es mejor una inamovilidad transitoria. Habría que ver qué tiempo se le da. Todavía nosotros no consensuamos nuestro espacio porque hay muchas opiniones, así que lo vamos a evaluar. Lo que sí es importante, nosotros podemos discutir si es provisorio, si es permanente, pero no está ahí lo neurálgico, lo importante, lo sustantivo. Está en la forma de elección de los ministros de la Corte. Yo, como abogado litigante, veo que me pregunto y digo y lo veo y lo sufro, ¿de qué te sirve la independencia del Poder Judicial en primera y segunda instancia si no existe esa independencia en la Corte? Entonces, este consejo podría estar integrado también por representantes de la Universidad Nacional de Salta, de la Católica. Estimo yo, en lo personal, ¿no? Ya lo vamos a consensuar en nuestro espacio, pero un representante de los jueces, uno del Colegio de Abogados por cada distrito. Uno del centro, uno de Orán, de Tartagal, uno de Joaquín B. González y uno de Metán.
entiendo yo, también organizaciones intermedias, el FOSIP, por ejemplo, que tanto bien le hizo a la institucionalidad de esto, porque, bueno, eso es también otro tema, si da tiempo lo hablaría, porque esta pretensión de reforma de la inamovilidad permanente fue iniciada durante el gobierno anterior a través de acciones judiciales, sí, ¿no? Entonces, pero pensamos que, bueno, no se podría, en este Consejo, seguro, sin injerencia del Ejecutivo y del Legislativo, eso es lo más fundamental. Se me cuestionó a mí en una charla, en un curso que hicieron en la Católica, que de ser así, que no tuviera injerencia del Ejecutivo y del Legislativo, perdón, pues estoy un poco con la boca seca. Se me cuestionó que en ese caso no tendría legitimidad el ministro de la Corte, porque sí o sí tiene que participar el legislador. Entiendo yo que la legitimidad viene a través del poder constituyente, del pueblo. El pueblo es soberano. El soberano elige a sus convencionales constituyentes y el convencional constituyente dice no, el Ejecutivo y el Legislativo nada tienen que hacer acá, y bueno, se tendrá que respetar eso, porque el Poder Ejecutivo no puede estar nombrando a quien lo vaya a controlar. obviamente. Porque, a ver, si el sistema nuestro republicano está sustentado en la división de poderes. El Poder Judicial, más allá de todas las funciones que nombró Sonia, que son excesivas y eso hacen a que lleven a mi parte, en lo personal, capaz que en nuestro espacio, a denegar la posibilidad de sostener la inamovilidad permanente. Lo importante es acá conciliar, Sí. conciliar. Es decir, todos tienen más, yo escuché ya a todos los partidos políticos. Me parece que hay una idea rectora donde todos coinciden en que los jueces primero no pueden ser nombrados a perpetuidad. Sí. Sí. A partir de allí viene la otra instancia, que es la selección de los jueces y fundamentalmente la fijación de la duración del mandato. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y sin reelección. Y sin reelección. Sin reelección. Un solo periodo. Un solo Acá no entran a hacer política los jueces. Así es. ¿No? Primer punto. La Auditoría General de la provincia tiene 5 miembros, también tiene raigambre constitucional y se encarga del control de los actos externos del gobierno, de instituciones y demás. Hace poco tiempo, hace un par de semanas, se le venció el acuerdo a 2 de ellos, uno el doctor Ferraris, que es el actual presidente, y a Abdo Omar Esper, que es uno de los auditores. Yo supuse que el gobierno se iba a abstener de hacer ese nombramiento, toda vez que la reforma de la Constitución está en marcha, en la medida en que se hagan las elecciones y demás. Pero sin embargo ya fueron nombrados. ¿Cómo debería ser el tema de la Auditoría General de la provincia? ¿Qué miembros o qué partidos opositores tienen que estar ahí adentro? Los que están dentro de los frentes políticos que maneja el gobernador o partidos que tengan claramente una oposición al gobierno de turno. ¿Cómo es el tema? Yo no creo que haya que mezclar a los políticos en la auditoría. El control político lo hace Que la es un tema legislatura. técnico, además, Sí. ¿no? Una auditoría es una función técnica. Y los auditores tienen las mismas incompatibilidades, las mismas inmunidades que los jueces y cobran como jueces de segunda instancia y son removidos solamente por juicio político. O sea, con esas condiciones queremos que salgan de la legislatura y pasen a la auditoría. O sea, en un contexto donde los partidos políticos están tan debilitados que hoy alguien está en un partido pero mañana está en el otro. Por eso digo, claro. Y después son cooptados, Claro, ¿no? Desde la sí. auditoría por el gobierno de turno. Yo creo que hay que profesionalizar la auditoría, tienen que salir de un concurso como salen los jueces, ¿no es cierto?, con la participación de las universidades también, y creo que hay que establecer algunas pautas mínimas. Bueno, ¿cómo se hace el control? Hoy es un organismo absolutamente inoperante y complaciente con la corrupción. El control debería ser todo online. Todos los municipios, todos los organismos del Estado, las empresas deberían tener el mismo sistema contable, todo informatizado, todos con conexión a Internet, y entonces la auditoría tiene que auditar la ejecución presupuestaria al tiempo en que sucede, las contrataciones en el momento que sucede, y cuando se detecta alguna inconsistencia, ahí sí pedir la documentación de respaldo, y entonces estaríamos haciendo algún tipo de control. Y después el control ese, ya el dictamen
o se hace la denuncia penal porque se cree que hay una irregularidad o se envía a la legislatura para el control político que corresponde. Pero lo que no podemos hacer es lo que se hace hoy. Están haciendo auditorías del año 2016. ¿A quién le importa? Sí. Claro, ¿a quién le importa? ¿Y creen que si ponemos un opositor al frente eso va a cambiar? No, seguimos todos en la misma. No es eso, hay que transformar radicalmente y volver algunas cosas buenas que tenía el Tribunal de Cuentas que efectivamente controlaba. Que fue el organismo que lo antecedió. Así es. Sí. ¿Ustedes tienen en la Unión Cívica Radical una posición formada sobre esto? No, de la nosotros auditoría. todavía, como Unión Cívica Radical, apenas fuimos convocados por el partido para representarlo como convencionales, hemos creado un instituto que por el respeto, por la trascendencia que tenía, se llama Ricardo Raimundín. Ah, muy bien. ¿No es cierto? Muy bien. Ese es el centro, ¿no? Porque la idea es un tema muy interesante, el tema que, a pesar de que considero y reitero, es muy acotado, porque a mí me interesa, por ejemplo, el tema fundamental, el tema de la justicia, pero no solamente el mandato y el tema de la selección, porque yo veo que hay una insatisfacción, pero notoria en toda la ciudadanía con respecto a la justicia. Y uno va a la calle y habla con quien sea y todo el mundo dice lo mismo. Está preso el ladrón de gallina. Y es una cosa que se ha hecho muy común ya. ¿Y por qué? Y yo creo que un poco tienen razón, porque la justicia es para... O sea, no mira por igual a todo el mundo. No mira, por ahí me parece que se levanta la venda y ve quién es el poderoso políticamente, económicamente o políticamente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no hemos fijado todavía, porque estamos tratando de reunirnos todo con este tema de la pandemia, cuando ya empezábamos a andar, se paró todo, reunirnos los convencionales, los candidatos a convencionales del comité de la capital junto con todo el interior. Porque es importante que cada uno manifieste su sensación, su experiencia, todo, porque realmente... Claro, pero es importante que los partidos políticos ya tengan la postura, sí, una postura y una posición sí, tomada para sí, poderla sí. defender adecuadamente con argumentos sólidos y fundamentarla ante la opinión pública. Este no es un lugar para venir a formular simplemente caprichos. Los partidos políticos que van a intervenir con sus convencionales constituyentes, por eso siempre dije que deberían poner a los mejores hombres y las mejores mujeres. Ahora, ya es responsabilidad de cada quien saber cómo formulan su oferta electoral en ese sentido. Se me terminó el tiempo. Les agradecemos mucho que hayan estado conmigo en la noche. Doctora Escudero, le agradezco otra vez el libro, Víctimas de la Justicia Patriarcal, que es susceptible de leerlo cuanto antes. Sí. María Tusnelda igual y Fernando Lardíez, gracias también. Gracias. Y como te digo siempre,